Muy buenas noches, un gusto saludarlas y saludarlos. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y el día de hoy vamos a tener una conferencia más del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en lo subsecuente lo voy a mencionar nada más como Código Nacional. Y hoy vamos a revisar, vamos a analizar lo que es la jurisdicción voluntaria. La verdad, un tema que es muy importante, es cuando no existe algún conflicto entre las partes, o sea, nada más es una parte que va a solicitar una autorización o va a solicitar algo al orden jurisdiccional. Y bueno, vamos a ver cómo lo estipula el Código Nacional. Además, vamos a ver otros dos temas más, aparte de jurisdicción voluntaria, apeo y deslinde, y otro que se llama ayuda extraordinaria, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, con esto ya vamos avanzando más sobre lo que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, para mí es un verdadero orgullo estar nuevamente con ustedes. Vamos a iniciar nuestra conferencia de hoy. Y recuerden, quien guste copia de la presentación, suba su correo electrónico. Quien guste pertenecer a grupos vampiro jurídicos, grupos de WhatsApp muy serios, por favor, suban su número telefónico. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar, bueno, ¿cómo establece la jurisdicción voluntaria el Código Nacional? La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos por disposición de la ley o por solicitud de las personas interesadas. Se requiere la intervención de la autoridad jurisdiccional sin que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre las partes determinadas. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe una controversia, ¿sí? Entonces, es simplemente una petición, ya sea por disposición de ley o por la solicitud de la persona interesada. A solicitud de la parte legítima podrá practicarse esta vía las notificaciones o emplazamientos necesarios en procesos extranjeros. Ya tenemos aquí un punto importante a señalar. Para la jurisdicción voluntaria en el Código Nacional, pues bueno, se puede practicar como vía de notificación o emplazamiento necesarios en procesos extranjeros, para que lo tengamos ya en la mira, en el radar, lo que respecta a la jurisdicción voluntaria. De manera enunciativa y no limitativa, ¿sí? Podrán tramitarse la jurisdicción voluntaria en los siguientes casos, ¿sí? Ojo, es enunciativa y no limitativa, o sea que no solamente pueden ser estos, pueden ser más, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Para justificar algún hecho o acreditar un derecho. Entonces, primero hay que entender que nosotros debemos de acreditar algunas cosas, ¿sí? Si tú vas a justificar algún hecho, tienes que tener alguna prueba. Además, si quieres acreditar un derecho también. Y aquí nos engloba derechos humanos, ¿eh? Nos engloba derechos de las personas. También derechos de las instituciones, en este caso, puede ser. Entonces, el primero sí lo deja muy abierto, muy abierto, pero mientras no se tenga una controversia, estaremos hablando en jurisdicción voluntaria, ¿sí? Es petición de la parte interesada. Cuando se pretenda justificar la posesión como medio para acreditar el dominio pleno de un inmueble o derecho real. Fíjense qué interesante, ¿no? Vas a justificar la posesión. Estás viviendo en un bien inmueble, obviamente te lo pueden perturbar o puede llegar una persona a sentirse con mejor derecho y decirte que te salgas. Entonces, bueno, existe la parte de la posesión
que ya es una acción que ya vimos, como lo menciona el Código Nacional. Pero bueno, recuerden que es un derecho real la posesión. Y aquí el punto importante es de que mediante jurisdicción voluntaria, yo puedo justificar la posesión como medio para acreditar el dominio pleno de un inmueble o derecho real. Entonces, aquí nos abre la puerta para una prescripción. Ojo con esto, ¿eh? Entonces, es lo que nos dice el Código Nacional, hay que establecerlo como ser. Pueden ustedes tener también otra idea. Recuerden aquí, nadie es experto, ni yo soy experto. Esto es nuevo, tenemos que analizarlo. Quiero comentarles que ya tenemos 17 conferencias con esta del Código Nacional y voy a hacer las conferencias que sean necesarias para ver todo el código, ¿eh? Artículo por artículo, hasta aquí, hasta que lo acabemos. Ya cuando terminemos, realizaremos unos análisis ya específicos de cada tema para que nos quede mucho mayor y nos esperaremos también ya cuando empiece allá a realizarse. Como ejemplo, la Ciudad de México ya es el primero que ya empezó y el tema de jurisdicción voluntaria en temas familiares ya está en la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a ver cómo está la situación. De entrada les digo, los que están en la Ciudad de México y Estado de México ya estamos obligados a ir a hacer nuestro trámite para nuestra firma ante el tribunal, ¿sí? Yo no lo he hecho, yo no lo he hecho, pero bueno, pienso hacerlo. Pero quien no lo ha hecho, los invitamos. Ahorita no están de vacaciones. Que también eso de las vacaciones es todo un tema, ¿eh? Todo un tema. Que bueno, no es esto la conferencia de hoy. Hoy es jurisdicción voluntaria. 3. La posesión o propiedad de vehículos automotores por medio de testigos, siempre que no cuenten con reporte de robo u otros ilícitos, así como que se justifique su legal estancia en el país. Y aquí la verdad, este sí es todo un tema, ¿eh? Porque hay unos vicios en la compra y venta de vehículos, pero, pero vicios, ¿eh? Ya les doy un ejemplo. Y pregunta para todos los que estamos ahorita de una vez para estar bien activos en este jueves. Pregunta, ¿las facturas de los vehículos se endosan? ¿Tiene un alcance jurídico el endoso de una factura de un vehículo? Todo mundo pasa la factura, te endoso mi factura de vehículo y ya tú arréglate. ¿Eso está bien? Yo les pregunto. Nos ven en el chat y lo vemos de todos modos terminado la conferencia. Quien diga que sí, ponga sí. Los que digan que no, pongan no. ¿Sí? En este tema de las famosas, te endoso la factura, pues la figura es jurídica, ¿está bien? ¿Las facturas se endosan? Pregunta. Ok, muy bien. Espérenme tantito. Que aquí tenemos el chat, pero no veo sus comentarios, pero bueno, eso ya lo volvemos. A ver, espérenme rápido. Bien contestado, licenciado Luis Ángel. Bien contestado, licenciado Pablo García. Estamos en el mismo canal ustedes y yo. Las facturas de los vehículos no se endosan, esa figura no existe. Se endosa a lo mejor un cheque, se endosa a lo mejor un pagaré. Y eso lo sabemos, hay tipos de endoso. ¿Sí? Endoso en procuración, endoso en propiedad. ¿Sí? Que si ya es materia mercantil, eso lo veremos yo creo que en otra conferencia. Pero en realidad no se endosa. Ok, bien. De todos modos, al final de la conferencia lo veremos más a detalle. Cuando se trate de comprobar la posesión de un mueble o de algún derecho real. Entonces, en el Código Nacional, por medio de la jurisdicción voluntaria, podemos, ahora sí que comprobar, ratificar, digamos, la posesión de un bien inmueble o de un bien mueble. ¿Ok? Y bueno, pues nada más, aquí en la jurisdicción voluntaria te va a decir, bueno, tú tienes la posesión, nada más. Tanto en el bien inmueble como en el mueble. ¿Sí? Ok, que ya después eso determina qué futuro tiene
El primero, tener la posesión. Y sabemos perfectamente bien que tener la posesión a un futuro para una cuestión de un bien inmueble nos dará lo que se conoce como la prescripción o como el usucapión, como con el nombre que le quieran poner. Muy bien. Para acreditar hechos conocidos o acreditar situaciones jurídicas, se podrá realizar la diligencia ante notario o notario público de conformidad con lo dispuesto para la legislación aplicable. O sea, deberá de establecerse primero en una legislación que el notario pueda acreditar un hecho conocido o alguna situación jurídica, pero tendrá que establecerse dentro de la legislación notarial, ¿sí? Tendrá que establecerse ahí. Si no está establecido ante notario, no, no lo puedes hacer ante notario, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nos habla de que podrías hacer una situación como jurisdicción voluntaria, pero ante notario. Pero bueno, pero será un trámite ante notario. Y además la legislación notarial de la entidad federativa respectiva lo tendrá que mencionar. Asimismo, se podrá realizar la diligencia ante notario o notario público de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable en los casos, por ejemplo, de procedimiento de apeo y deslinde que vamos a ver más adelante. Y por último, en cualquier otro que se tenga interés del promovente, ¿sí? Cualquier interés, ¿no? Uno de los más comunes, por ejemplo, es cuando también, ahorita, por ejemplo, tuvimos un caso que no le hemos podido encontrar solución y se los planteo, que acuérdense que también yo puedo plantear casos, nada más ustedes. Fíjense, fíjense cómo está este caso. Rápido, para que lo vayamos pensando y al final de la conferencia lo platiquemos. Una persona nace y le corresponde una CURP, ¿están de acuerdo? Bueno, pasan 3 años y bueno, cuando nace un acta de nacimiento, la CURP, ¿no? Pasan 3 años, le generan otra acta de nacimiento y genera otra CURP, ¿sí? Y con la segunda, vive toda su vida. Termina una carrera, estudia la prepa, segunda, pero con la segunda. La pregunta es, ¿cómo elimino la primera acta y la primera CURP? Ahí se los dejo de tarea para que vean. Y ya fuimos a la oficina de la Secretaría de Gobernación de las CURPS y nos dijeron, vete al registro civil, y el registro civil nos mandó con la CURP. Así se aventaron la bolita, ¿no? Entonces, para que lo vayan pensando, a ver quién me da ideas. ¿Ok? Bien. Fui a la Secretaría de Gobernación, me mandó a Registro Civil me mandó a la Secretaría de Gobernación y todos me dicen que no, que uno se avienta la bolita y lo único que me quedaría sería la jurisdicción voluntaria, ¿no? Bueno, pero aquí la pregunta cabe acá en la Ciudad de México. ¿Podré hacer la jurisdicción voluntaria con el conforme al Código Nacional o me tendré que ir al antiguo Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México? El Distrito Federal llama. Pero bueno, ahí se los dejo de tarea. ¿Cómo? Elimino la primera acta junto con esa CURP que se generó primero. No, ahí es todo un show, ¿eh? Bien, sigamos y al final de la conferencia lo platicaremos. Gracias, Salvador, licenciado Salvador Miguel. Recuerden subir su correo electrónico si quieren presentación y todo. Sí, licenciado Salvador Miguel fue al registro civil y me mandaron a la CEGOP. O sea, está bonito el asunto, está bien bonito. Bueno, en los casos de las tres primeras fracciones, vamos a regresar a las tres primeras fracciones, que fue justificar o acreditar un derecho, acreditar el dominio pleno de un bien inmueble y la posesión o propiedad de vehículos. En esos tres primeras fracciones, por eso lo regresé, para que nos pongamos a tono. Así como aquellos que se afecte el interés público o estén involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes, o se trate de derechos o bienes de personas declaradas ausentes o desaparecidas, ¿sí? Solamente en esos temas, eh, se dará vista al agente del Ministerio Público, ¿ok? Siempre en esa va a dar vista al agente del Ministerio Público, ¿ok?
O representación social, bueno, representación social para su intervención y solo se podrán celebrar ante autoridad jurisdiccional. Las practicadas por notario o notario público las realizarán conforme a su ley respectiva. Obviamente, te lo digo, todo acto jurídico que se tenga que hacer ante notario lo tiene que manifestar, lo tiene que estar explícito, expuesto en su ley notarial, o sea, en su ordenamiento legal con respecto a la notaría. Cada entidad federativa tiene su propia ley. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el Código Civil establece las funciones del notario, ¿sí? Y aparte hay otro ordenamiento legal, que esos, en teoría, los tenemos que tener al 100. Ok. En el caso de la fracción cuarta, con la quien sea titular de la propiedad o de los demás partícipes del derecho real, ¿sí? Tratándose de vehículos motores, se requiere acreditar que no cuente con reporte de robo, que no esté involucrado en un acto ilícito, así como su legal estancia en el país, para acreditar la posesión del vehículo. El Ministerio Público y las personas con cuya situación se reciba la información pueda tachar a los testigos por circunstancias que afecten de credibilidad. Claro, el Ministerio Público y las personas cuya situación se reciba la información los pueden tachar, ¿sí? Pueden determinar que esos testigos pues afecta su credibilidad, los testigos por circunstancias que afecten su credibilidad, puede estar en duda su credibilidad. No estamos diciendo que están mintiendo, sino simplemente está en duda lo que están declarando, lo que ellos presenciaron. No es creíble. Ahora, cuando haya datos o indicios que inclinen a sospechar que la promovente trata mediante la información de despojar inmuebles o defraudar al fisco o cometer cualquier otro delito, la autoridad jurisdiccional, el juez, notario público, dará vista al Ministerio Público para los efectos conducentes y suspenderá la tramitación de la información. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque el delito, el despojo es un delito, ¿no? Y el de fraude al fisco, pues también es un delito, y bueno, pues, o que se pueda cometer cualquier delito, pues, da la vista al Ministerio Público. Tanto el juez como el notario, y es directo, ellos directo lo pueden hacer. Y aquí les cae una responsabilidad al juez si no lo hace, o el notario si no lo hace, le va a caer una responsabilidad. Acuérdense que el delito es por acción o por omisión. Estos procedimientos se tramitarán por escrito, ojo, ya tenemos el primer requisito, salvo que atendiendo el caso en concreto puedan realizarse las diligencias ajustándose a los principios del juicio oral. Entonces, la jurisdicción voluntaria puede ser por escrito o se puede ajustar a un juicio oral. Tenemos dos vías. ¿Ok? Muy bien. La jurisdicción voluntaria deberá de promoverse por escrito ante la autoridad jurisdiccional competente y reunir los siguientes requisitos. Estos son los requisitos para el escrito inicial de jurisdicción voluntaria. 1. Nombre y domicilio del promovente. En su caso, nombre y domicilio de las personas que deban ser citadas. La providencia solicitada, ¿sí? Los hechos que fundamenten la solicitud, las pruebas que se ofrezcan y firma de quien promueva, ¿sí? Bien, esta, muy sencillo, una jurisdicción voluntaria, no tiene tanto tema, pero tiene su chiste, ¿sí? Tendríamos que ver cuáles pruebas ofreces. Imagínense ustedes, vamos a acreditar la posesión de un bien inmueble, ¿sí? ¿Qué pruebas tenemos que llevar? Por ejemplo, para mí, si en los hechos estoy mencionando que tengo viviendo ahí 10 años, pues a lo mejor un contrato de arrendamiento que me hicieron cuando llegué, mi credencial del INE que con esa dirección y que en tal fecha la saqué, ¿no?
algún servicio que ya tiene tiempo dentro del lugar, en el cual pues, hace creíble que la posesión, o que un hijo, un acta de nacimiento de un hijo en el cual se estipule la dirección de los padres que sea la misma dirección, ¿sí? Entre otros, ¿no? ¿Cómo acreditar la posesión de un objeto? Pues primero, pues las características del objeto, el por qué lo tienes en posesión, no sé, te lo dejaron, te lo vendieron, no sé, ¿no? Algo que tenga que, o que lo registraste ya a tu nombre, ¿sí? Cualquier tipo de circunstancia. Y entre otras que tendríamos que ver, porque acuérdense que si nosotros ponemos en el escrito los hechos, recuerden, los tenemos que acreditar, porque si no acreditamos los hechos, el juez nos va a decir que no, o acaso o nos va a prevenir. Bien. Atención, si no se requiere la intervención de persona distinta al promovente, se observará lo siguiente. O sea, no necesita la intervención de otra persona. El promovente comparecerá ante la autoridad jurisdiccional y sin mayor formalidad expresará la causa que origine la necesidad de la intervención judicial. Vea nada más qué detallazo. No necesitas escrito inicial. Si no requieres la intervención de otra persona, vas, te presentas y directo. ¿Qué tal? Aquí me gustaría ver cómo lo va a tener que administrar el tribunal. No creo que llegues y luego pásale por acá, en un momento te atiende. Te va a señalar fecha para que expreses lo que vas a solicitarle al juez, ¿no? Pero cuando no hay, o sea, aquí hay que entender el código. Cuando no hay persona distinta, no se requiere la intervención de persona distinta, vas directo, ¿vale? Aquí, a ver, díganme ustedes en qué caso sería. Pónganme en el chat qué caso se les ocurriría una jurisdicción voluntaria donde no se requiere la intervención de una persona distinta. A ver, los veo en el chat. ¿Qué caso se les ocurre? Muy bien. Si se requiere por naturaleza de lo solicitado, el promovente ofrecerá las informaciones, dictámenes o pruebas necesarios para que la autoridad jurisdiccional gestione la solicitud y emita la providencia respectiva. ¿Sí? O sea, que ahí te vas solito. ¿Sí? Muy bien. Aquí lo interesante hasta ahorita de la jurisdicción voluntaria, pues no menciona que esté acompañada la parte por un abogado, ¿eh? Que se vuelve bien interesante. O sea, que una persona sin abogado puede presentarse, pues hasta ahorita el código no ha mencionado al abogado, o que tendrá que presentarse con abogado en una jurisdicción voluntaria, ¿no? Pero obviamente tendremos que nosotros decirle que sí necesita abogado. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Pero a ver, pongan un ejemplo de cuando es una jurisdicción voluntaria en donde no hay persona que vas a utilizar. La adopción. Híjole, licenciado Luis Ángel, la adopción. No, pues yo creo que aquí el DIF sí tendría que ser llamado. Gracias. Así es. Todos aprendemos. ¿Sí? Todos aprendemos. Bien. Obviamente las pruebas, todo, y si se le solicita la documentación en 3 días. Obviamente, si no las tiene en ese momento, a la hora que se presenta ante el juez, el juez lo va a prevenir, te va a decir, ¿sabes qué? Sí, ok, pero tienes 3 días para terminar las pruebas. ¿Ok? Aquí la idea, o bueno, la lógica jurídica nos dice, procesal, digámoslo así, porque hay otro tipo de lógica jurídica, es llegar todo con todo listo. Llegar con todo listo y ya no habrá necesidad de esos 3 días. O bueno, los dejarás los 3 días, no hay tema. Pero ya vas con todo. Si se requiere
la intervención de persona distinta al promovente se observará lo siguiente. Entonces, bueno, ya vimos cuando no hay persona. Y quiero que me digan en qué casos. Ahora, la siguiente pregunta, ¿en qué casos si se requiere la intervención de persona distinta? Por ejemplo, en la adopción, pues se necesita el DIP y además la adopción es otro procedimiento. Tendría que verse de otro procedimiento. Aquí, por ejemplo, el cambio, si se tendría que ir con una autoridad jurisdiccional, por ejemplo, el cambio de nombre de un acta de nacimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué tendremos que llamar? Pues al registro civil, ¿no? Por ejemplo, eh, la posesión de un bien inmueble, pues si se señala a la persona, pues se tendrá que pedir que vaya a la otra persona, la que es propietario o a la que a lo mejor no aparece, ¿no? Ejemplo, ¿sí? Bien. Ahora, recuerden subir su correo electrónico si quieren copiar la presentación y si quieren convivencia de los menores. Bueno, ahorita lo familiar vamos a esperarnos hasta que lleguemos al, al procedimiento familiar específico del Código Nacional y ya hoy lo mencionamos, ¿no? Porque hay un procedimiento específico en materia familiar, que hasta te piden especialidad y toda la cosa. Que ahí tenemos que trabajar en eso, ¿eh? Ok, y si gustan pertenecer a grupos vampiros jurídicos, suban su número de teléfono. Bien, entonces ahora vamos a ver cuando se requiere la intervención de persona distinta. El promovente comparecerá ante la autoridad jurisdiccional y sin mayor formalidad expresará la causa que origine la necesidad de la intervención y además señalará el nombre y domicilio de las personas que tengan interés. Entonces, la única diferencia es que aquí vas a tener que mencionarlos y vas a tener que dar el domicilio de esa persona que tenga interés. ¿Sí? ¿Ok? Bien. El promovente ofrecerá cuando así lo requiera las pruebas que sustente su petición. Yo digo, por insistir, al principio debe decirse, se emplazará a las personas que tengan interés para una audiencia que se verificará en el término de 3 días. Va a haber una audiencia en 3 días, en que se exprese lo que a su interés convenga. En esa audiencia se desahogarán las pruebas de las partes y enseguida se emitirá la sentencia respectiva. Con respecto a la jurisdicción voluntaria, cuando se requiera la presencia de persona distinta. ¿Ok? Entonces, ahí sí va a haber la audiencia. Ahora, los consejos de la judicatura de los poderes judiciales de las entidades federativas y del Poder Judicial de la Federación, mediante acuerdos generales, podrán establecer los mecanismos necesarios para que el procedimiento a que se refiere se desahogue por medios electrónicos. Fíjense qué interesante. O sea, pero eso vamos a esperar la emisión por parte de los tribunales. A ver los tribunales si van a pronunciarse al respecto con las jurisdicciones voluntarias que sean por medios electrónicos, que no sean presenciales. Y esto sí estaría muy interesante, la verdad. Y sería muy bueno. Para el examen de testigos se observarán las formalidades que ya vimos en las pruebas, que ya los vimos en las pruebas del Código Nacional. La autoridad jurisdiccional podrá ampliar el examen de testigos con las preguntas que estime pertinentes. La misma autoridad jurisdiccional puede preguntar a los testigos, ¿sí? En ningún caso se admitirá en procedimiento jurisdiccional no contencioso informaciones de testigos sobre hechos que fueran materia de un procedimiento en curso. Esta regla hay que tenerla bien en cuenta. No puedes proponer un testigo en tu jurisdicción voluntaria cuando ese testigo fuera materia de un procedimiento en curso. O sea, no puede estar en un procedimiento en curso. Aquí no dice si es el mismo, si es otro, no. Y aparte no puede ser el mismo. Porque una cosa es un juicio oral civil, por ejemplo, y otra cosa es la jurisdicción voluntaria. Entonces, no puede participar en ambos al mismo tiempo, el testigo. Ojo con eso porque puede haber problemas, ¿sí?
Bien. La jurisdicción voluntaria podrá tramitarse ante notarios, también públicos, ya lo checamos, así lo disponga la legislación aplicable. El promovente sea el único que tenga interés en el objeto de los mismos, no esté promovida, ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre las partes determinadas, y no se encuentren involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes, observándose en lo conducente a las reglas del presente Código Nacional. Ante notario no se pueden resolver, no se pueden hacer jurisdicciones voluntarias donde estén involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿ok? Está muy claro el Código Nacional, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí algo relacionado con pensión alimenticia, algo relacionado con guardia y custodia, algo relacionado con la patria potestad, algo así, no se hace ante notario. Todo va a tener que ser con el juez. ¿Ok? Muy bien. Se dará por terminado el procedimiento de jurisdicción voluntaria si se opusiera a la parte legítima. Se desechará la posición que se haga después del efecto del acto, reservando los derechos a quien se oponga para que los haga valer en vía y en la forma que proceda. ¿Sí? Entonces, se termina si se opone la parte legitimada. También se desechará la oposición que se haga después de efectuado el acto, que obviamente pues queda reservado sus derechos que en otro procedimiento tenga que solicitar. ¿Ok? En otro procedimiento lo podrá establecer. Ok. La autoridad jurisdiccional podrá variar o modificar las providencias que dicte, sin sujeción estricta a los términos y formas establecidas respecto a la jurisdicción contenciosa, ¿no? O sea, que lo puede modificar en cualquier momento. No se comprenden en esta disposición los autos que tengan fuerza de definitivo, a no ser que se demuestre que cambiaron las circunstancias que determinaron la resolución, ¿no? Entonces, no es definitivo lo que determine una jurisdicción voluntaria. Puede ser que haga un cambio, que exista un cambio, unas circunstancias diferentes, que bueno, que puedan cambiar esa resolución, ¿sí? Pero ya tendría que ser un caso muy específico porque recuerden que la jurisdicción voluntaria, pues es a petición de parte. Entonces, esa petición de parte de una sola parte, sin intervención de nadie más que del juez, pues el único que podría resultar es de que surja por ahí una persona que sí tenga interés, que tenga conocimiento del procedimiento jurisdicción voluntaria y solicite su cambio. Solamente así. De otra manera, no. Entonces, no, de todos modos, es considerado como que no es una fuerza definitiva. Así lo menciona el Código Nacional. Las resoluciones que se dicten en las diligencias de jurisdicción voluntaria ante la autoridad jurisdiccional son recurribles. En términos de los que establece el Código Nacional, la resolución desestimatoria de la petición es recurrible en queja. ¿Sí? O sea, si te desestiman la jurisdicción voluntaria, esto quiere decir, no te la dan, tu medio de impugnación directo es la queja. La que dé por concluido el procedimiento de las diligencias será apelable en el efecto devolutivo, ¿sí? En apelación, apelable. Entonces, vamos a más adelante, o sea, ya no nos vamos más de fondo en lo que es la apelación y la queja, porque más adelante, dentro del Código Nacional, ya veremos los medios de impugnación, que eso todavía nos falta todavía un ratito. Ok. No se practicará diligencia alguna de jurisdicción voluntaria de la que pueda resultar un perjuicio a la hacienda pública. Entonces, si es la hacienda pública, no hay jurisdicción voluntaria. Las que se practicaren en contravención de este precepto serán nulas de pleno derecho y no producirán efectos jurídicos. Esto quiere decir que no hay jurisdicción voluntaria cuando hay un perjuicio en la hacienda pública. ¿Ok? No olviden subir su correo electrónico o su número telefónico. De las informaciones o resoluciones que se expedirán las copias certificadas o se mandarán a protocolizar ante Federatorio Público a petición y a costa del interesado, ¿sí? Entonces,
va a ser la petición a costa del interesado, las copias certificadas o que se protocolice ante fedatario público. Las informaciones se inscribirán en el registro público de la propiedad federal, oficina registrada o cualquier institución análoga según la entidad federativa de que se trate, si así procederá. Y aquí, por ejemplo, vamos a lo mismo. Si logro una jurisdicción voluntaria para acreditar mi posesión de un bien inmueble, se puede terminar inscribiendo esa posesión en el registro público. ¿Y esto con qué fines va? Pues vamos para la prescripción, vamos para el usucapio, que tendríamos que hacer otras cosas, claro. Entonces, nos pone a pensar, ¿no? Ahora yo les preguntaría, tercera pregunta de la noche. ¿Me servirá la jurisdicción voluntaria para acreditar la posesión de un bien inmueble para posteriormente hacer la usucapio? Pónganlo en el chat, sí o no. Nada más. ¿Sí? Y esto es el Código Nacional. ¿Sí? Ok. Bien. Llegamos a lo que es el API del INDE, pero ya saben, como siempre, nosotros en nuestra conferencia dejamos un pequeño break para ir por nuestro café, nuestro pancito en este gran día de conferencia. Entonces, no se me vayan. Recuerden que tenemos 3 preguntas para resolver al final de la conferencia. Y bueno, en unos pequeños minutitos, ahorita nos vemos. Por favor, quien guste, perdón, quien guste subir su correo electrónico para la copia de la presentación, mándelo. Y quien quiera participar en grupos vampiros jurídicos muy serios, grupos de WhatsApp, por favor, suban su número telefónico. En unos minutos regreso. Gracias.
Ya regresamos, ya regresamos. Vamos a ver lo que es el apego o deslinde. Es un tema muy interesante, que es para que de ese, cómo arreglar la problemática cuando se te metieron a tu terreno o construyeron más metros dentro de tu terreno o te están invadiendo tu terreno, ¿no? Entonces vamos a ver esa parte, es bien interesante. Bueno, lo vamos a definir primero, como lo menciona el Código Nacional, el apego o deslinde tiene lugar siempre que no se haya fijado los límites o linderos que separen un fundo de unos y otros. Para que se entienda, fundo es un terreno, o puede ser una casa. Digamos que entonces el apego deslinde tiene lugar, existe el apego y deslinde conforme al Código Nacional, o sea, existe siempre que no se hayan fijado los linderos que separan un fundo uno de otro. ¿Cómo se determinan los límites de los terrenos? Eso se hace, eso tiene un mapa, los municipios, las alcaldías, de cuáles son los limitantes de terreno con terreno. Eso ya lo tienen establecido. Obviamente estamos hablando cuando ya está urbanizado, ¿sí? O que habiéndose fijado, ¿no? O habiéndose fijado, ¿sí? Puede ser cualquiera de los dos. No esté fijado o esté fijado. Hay motivo fundado para creer que no son exactos, ya sea que naturalmente se hayan confundido o porque se hayan destruido las señales que lo marcaban, o bien porque éstas se hayan colocado en lugar distinto del primitivo, desde el que se construyó mal, o sea, se hizo una limitación mal, ¿no? En la construcción o en el terreno que esté mal delimitado. Ahí va a existir el apeo desde el... Bueno, ¿quién tiene derecho a promover el apeo? Bien. Quien se ostente primero con calidad de propietario. Ustedes bien saben que el título para que una persona sea propietaria de un terreno, de un bien inmueble, es una escritura, ¿ok? Quien posee con título bastante para transferir el dominio, ¿sí? Pues igual, el propietario. Quien sea titular del derecho para usufructar el bien, puede existir un usufructo, ¿no? Ya no nos vamos a meter en más temas, que esto ya corresponde al Código Civil, de ver, bueno, qué significa usufructo, ¿ok? Ya eso ya lo tendremos. Nos comenta Eliseo Frank, algunas veces territorialmente coinciden por milímetros linderos estatales y federales, suele pasar, muchos de los cruceros de los pueblos sónicos, claro, existen limitantes y a veces son límites, son milímetros a lo mejor. Pero bueno, milímetros yo no le veo tanto tema. El problema es si fueran metros, ahí sí, y más si son 2, 3, 4, 5 metros, ¿no? Ahí sí sería un problema. El apego al deslinde de un fondo de propiedad nacional, estatal o municipal, solo podrá practicarse a petición de la autoridad administrativa correspondiente, solamente si es el terreno, si es estatal, si es nacional, estatal o municipal, solamente ellos pueden solicitar, bueno, la autoridad administrativa solo va a poder hacer la petición para un apego deslinde. Los particulares pueden también pedir el apeo para deslindar su fondo respecto de otro con carácter público, ¿sí? Si el problema es con un deslinde de un terreno y el cual el contiguo, por ejemplo, es un terreno que es propiedad nacional, estatal o municipal, sí puede el particular decir, oye, me robaste 5 metros, oye, te pasaste 10 metros, ¿sí? Sí lo puede pedir el particular. En este caso, la diligencia se delimitará a marcar los linderos entre ambos fundos, obviamente, y se va a determinar, bueno, pues qué es esa parte que falta, ¿no? ¿Qué debe tener la petición del apeo? ¿Qué debe contener esa petición? Bueno, primero, nombre, ubicación de la finca que se deba deslindar, ¿no? Primero, nombre y ubicación. Hoy en día ya conocemos que podemos utilizar la tecnología, ¿no? Los medios que tenemos en Internet. Hay una página que se llama Google Maps. En esa página te puede sacar una fotografía satelital, digamos, de ahí, de arriba, y te muestra los terrenos cómo están deslindados y te muestra la coordenada geográfica donde se ubica ese bien inmueble. Yo, si tuviera un asunto de apego y deslinde, en mi escrito inicial pondría esa coordenada geográfica, que puede ser en grados, minutos y segundos,
o de forma decimal, 24.2345, por ejemplo, ¿sí? Y son dos datos, o sea, son dos coordenadas, no nada más es una. O sea, son dos coordenadas, es lo que hay que revisar. Eso es algo muy sencillo. En Internet hay diversos tutoriales para poder analizar una coordenada geográfica, por si algunos de ustedes tienen duda o qué es una coordenada geográfica, que también eso tiene lógica. Ustedes pueden buscarlo y ahí aprenden qué es una coordenada geográfica y no van a tener tema en poder ubicar con mayor exactitud esa finca, ¿ok? La parte o las partes en las que el auto debe de ejecutarse, ¿sí? Todas las partes involucradas. Los nombres de las personas colindantes que puedan tener interés en el apeo, así como las autoridades que puedan tener injerencia en el asunto. Tanto puede ser un particular como puede ser también una autoridad. Y puede ser federal, estatal o municipal, cualquiera de las tres. ¿Ok? Muy bien. El sitio donde está y donde deben colocarse las señales en el caso que hubiera esa situación. Y si no existe en el lugar donde estuvieron, o cómo está deslindado, ¿no? Con los mapas que tienen las instituciones. Los planos y demás documentos que vengan a servir para la diligencia y la designación de perito por parte de la promovente. Entonces, en una PEU deslinde vamos a necesitar un topógrafo. La mejor pericial en este tipo de temas de deslinde es el topógrafo. También puede ser un ingeniero, un arquitecto, pero por ejemplo, para hacer ese tipo de periciales tiene que hacerse un dibujo, dónde está el norte, las distancias. Y bueno, el experto en la materia es un topógrafo. Pero puede ser uno, un ingeniero civil, puede ser un técnico también, hay técnicos topógrafos, ¿no? Puede ser un arquitecto también. Entonces, pero tiene que hacerse un plano. Eso es un plano, es una pericial que tiene que ser en AutoCAD. Bueno, los que tengan AutoCAD, ¿verdad? Pero hay unos que los hacen a mano, también es válido. ¿Sí? La designación de un perito para que intervenga el reconocimiento, tiene que designarse ese perito. Si el apeo se tramita ante notario o ante notario público, además de acreditar la propiedad o la titularidad del bien a deslindar, se deberá acreditar la propiedad o titularidad de los colindantes. También se tiene que acreditar. Obviamente, yo no tengo la escritura del vecino, pero ¿qué cree? Pues se lo voy a pedir, con auxilio judicial, obviamente, para que la presente, ¿no? Salvo que el predio colinde con predio o bienes destinados a servicios públicos o de propiedad municipal estatal, ¿no? En esos casos, pues, tú no tienes ahí que solicitar la acreditación, porque ya se conoce, o bueno, tendría que acreditarse, digamos, por la autoridad, no tú, que ellos son, que es propiedad del gobierno. Ok. Asimismo, cuando el trámite se realiza ante notario, la solicitud deberá ser suscrita además por los colindantes del predio a deslindar y deberá contener señalados el día y hora y lugar de que dé principio la diligencia que deslinde. Ante notario, los dos tienen que firmar la petición, ¿sí? Los dos. Aquí ya se complica un poco porque, por ejemplo, con respecto a lo que es las instituciones estatales, federales o municipales, bueno, este es un problema porque bueno, ¿quién te va a firmar? Y cuando un particular, pues también puede ser que te convenga. Entonces, ante notarios, sí, esta parte de que tiene que estar suscrita además por los colindantes del predio, conseguir esa firma sí va a ser un poco complicado si lo quieres hacer ante notario, haga la aclaración. Admitida la petición, se mandará a citar a los colindantes para que dentro de 3 días presenten los títulos y documentos de su posesión y nombren peritos si quieren hacerlo, obviamente. Se señalará el día y hora, lugar para que dé principio la diligencia del deslinde. Si fuera necesario identificar a alguno o algunos de los puntos de deslinde que tengan interés, podrán presentar 2 testigos de identificación cada una en la diligencia. Al momento que se determine la diligencia, pueden asistir 2 testigos, ¿sí? Obviamente eso lo tendrás que mencionar en el escrito inicial. El día y hora señalados para que se celebre la diligencia de deslinde, la autoridad jurisdiccional acompañada de las personas secretaria judicial
así como peritos, testigos de identificación y personas autorizadas en el proceso que asistan al lugar designado para dar principio a la diligencia conforme a lo siguiente. Entonces, ojo, al momento de la diligencia debe estar presente el juez, para empezar. 2, secretario o secretaria judicial, peritos, testigos de identificación y personas autorizadas. Todos deben de estar presentes y obviamente las partes, ¿no? Los propietarios colindantes la parte actora. Practicará, y bueno, y tendrá que ser conforme a lo siguiente, ¿eh? Ojo, practicará el apeo y deslinde asentándose en un acta, se va a asentar un acta que constará todas las observaciones que hicieran las partes interesadas. Ahí se va a poner las observaciones. La diligencia no se suspenderá por virtud de las observaciones, la diligencia tendrá una conclusión, sino en el caso que se presente en el acto un documento debidamente registrado que acredite que es de su propiedad el fondo que se trate de deslindar. O sea, hagan de cuenta que si yo dije que era propietario y llega otra persona, no, tú no eres el propietario, yo soy, ahí sí se va a detener, porque el juez no va a saber quién es el propietario que está deslindando. Entonces ahí sí tendría que ver otra cosa. Porque imagínense ustedes, ahora yo les pregunto, nada más pónganme sí o no en el chat, ¿existe la posibilidad que un bien inmueble tenga dos escrituras con dos propietarios diferentes? Nada más pónganme sí o no en el chat. Y si alguno ya se encontró con un caso así, que ha de estar, pero fabuloso. La autoridad jurisdiccional, al ir demarcando los límites del fondo deslindado, otorgará la posesión a la promovente de las diligencias respecto de la propiedad que quede comprendida dentro de ellos. O sea, le va a dar en ese momento la posesión. Si quien se colinda se opusiera o mandara que se le mantenga en la que esté disfrutando. Entonces puede ser que en ese momento le dé posesión, pero bueno, si imagínense usted, está un bien inmueble construido, pegado a otro bien inmueble construido, y un lado del inmueble es el que se puso, se robó 5 metros, digámoslo así, entre palabras más, palabras menos. Pues, ¿cómo vas a tomar la posesión? No puedes destruir eso, ¿no? O sea, ahí está la casa, tendría que establecerse otro tipo de situación ahí. Pero lo que dice el juez es que se otorga la promoción a la posición a la promovente, ¿sí? Y de las diligencias, obviamente, ¿sí? Si quien sea colindante se opusiera o mandara que se le mantenga en la que le esté disputando, ¿no? O se le va a dar la posesión. Pero bueno, continuemos. No, para no meternos más de fondo. Si existe oposición de colindantes respecto a un punto determinado, por considerar que conforme a sus títulos que comprendido dentro de los límites de su propiedad, la autoridad jurisdiccional oirá a los testigos de identificación y a los peritos e invitará a los interesados a que se pongan un acuerdo. Si esto no se lograre, se hará constar y se otorgará la posesión según su sentido, ¿sí? Si no se lograre, se abstendrá la autoridad jurisdiccional de hacerse declaración alguna. Se va a abstener el juez de hacer una declaración alguna en cuanto a la posesión, respetando a ella a quien la disfrute, y mandará a reservar sus derechos a quien tenga interés, para que los haga valer en el juicio correspondiente, mediante la resolución correspondiente que dictare en un plazo de 5 días. Entonces, el apeo en deslinde, la resolución la dan en 5 días. Pero volvamos a nuestro ejemplo. Hay un bien inmueble construido, pegado a otro bien inmueble construido, pues ¿qué crees? Se robó 5 metros. Pues se hace el deslinde, se presenta al juez, el secretario, secretaria oficial, los peritos, los testigos, y ya se realiza la diligencia. Bien, se hace la diligencia del apeo y pues bueno, pues va el juez, va a escuchar al perito, y el perito le va a decir, tanto de una parte como otra, pues ¿qué crees? En el mapa municipal dice 15 metros y aquí son 10. Y el otro pues va a decir, no, no, sí, o sea, va a haber una confrontación ahí, ¿no? Pero siempre yo le he dicho, 1 más 1 es igual a 2. Entonces,
Muy sencillo, vale, va a tener la razón la parte promovente, ¿no? Pero en ese momento, pues a lo mejor dice la parte opositora, colindante. No, 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 sí, yo es mío, yo aquí soy y que yo no me pasé 5 metros. Puede decir lo que quiera. Ante la oposición de la parte, digamos, contigua, del propietario colindante, el juez no se va a pronunciar, ¿no? Pero sí va a invitarlos a que puedan solucionarlo, llegar a un mecanismo alternativo, llegar a solucionar esa controversia, ¿no? Los va a invitar a decir, ¿sabes qué? Bueno, a ver cómo se arregla. El juez sí va a decir, bueno, si hiciste la controversia, él no va a decir, no, sí, te robaste 5 metros, o sea, no le va a decir eso. Pero va a quedar expuesta la situación. No se tiene que pronunciar el juez. El juez donde sí tiene que pronunciarse es decir, ¿cómo se arreglan de una vez ahorita? Ok, pues a lo mejor sí se arreglan con una cuestión económica, pero si no se logran, obviamente se va a abstener la autoridad, o sea, él no va a pronunciarse ni en favor de uno ni en favor de otro. Y va a mandar a reservar sus derechos para que en un juicio correspondiente los hagan valer. Pero va a quedar asentado en la sentencia, ¿no? De ese apeo y deslinde, esa controversia, que sería el documento ideal para iniciar ahora sí un juicio ordinario civil, un juicio oral civil, ¿sí? Que ya lo veremos la próxima conferencia. La próxima conferencia ya nos vamos a meter al procedimiento, a los procedimientos, la próxima. Bueno, ya hemos visto varios procedimientos, pues ya nos vamos a meter más al procedimiento. La autoridad jurisdiccional mandará que se fijen las señales convenientes en los puntos delindados, las que quedarán como límites legales, los mandará a fijar. Los puntos respecto a los cuales hubiera oposición no quedarán deslindados, ni se fijará en ellos señales alguna mientras no haya una sentencia ejecutoria. O sea, ellos los pueden mandar señalar. Pero si hay oposición, no lo va a poder hacer hasta que haya una sentencia ejecutoria que resuelva esa cuestión, dictada en el juicio correspondiente, ya no en el apego deslinde. O sea, él puede ordenar, pero si hay oposición, pues no se van a marcar, pero él lo va a ordenar. Pero si no se realiza, va a hacer porque hubo oposición, ¿sí? Súper tema y súper interesante. Al realizar la diligencia por notario público, este deberá levantar el acta en la que se conste y certifique los hechos ocurridos durante la diligencia, misma que deberá protocolizar en escritura pública. Cuando las dos partes firman la solicitud del apeo y deslinde ante notario, tienen que ser los dos, y se realiza la diligencia. Ya terminada la diligencia, el notario va a protocolizar en escritura pública, ¿sí? Junto con la solicitud y demás documentos que hayan sido presentados para la realización de la diligencia en términos de la ley notarial, digamos, de la entidad federativa correspondiente, que también tendría que observarse. Los gastos generados del apeo se hará por quien lo promueva, o sea, el perito lo paga la parte actora. Los que importen la intervención de peritos y testigos que presenten los colindantes serán pagados por quien a nombre de los unos presente de los otros. O sea, si la parte demandada, bueno, la otra contraparte, que es digamos, el fondo contiguo, el fondo colindante, si quiere un perito, lo va a tener que pagar. ¿Ok? Bien. Recuerden subir su número telefónico si quieren pertenecer al Grupo Vampiro o suban su correo electrónico para copia de la presentación. En el caso de que se tramitara la diligencia, se realiza ante notario, los gastos serán únicamente por cuenta de quien lo promueve. Ok. Ahora, ya vimos a Peor Deslinde. Ahora vamos a ver lo que se llama un tema bien interesante que se llama designación de apoyos extraordinarios. Bueno, ¿de qué nos habla el Código Nacional con respecto a la designación de apoyos extraordinarios? Todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena, todos.
El Código Civil respectivo regulará las modalidades en que las personas puedan recibir ese apoyo, ¿sí? Para el ejercicio de su capacidad jurídica, que son formas de apoyo que se presten a la persona para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias. Además, algo muy importante, la manifestación de su voluntad, ¿sí? Entonces, hay que revisar cuando una persona es mayor de edad, bueno, sobre todo en ese tema, pues bueno, cómo se le puede facilitar el ejercicio de sus derechos. Y para esta figura existe el apoyo extraordinario, ¿sí? Vamos a ver cómo se solicita ese apoyo extraordinario. Puede ser objeto de apoyo cualquier acto jurídico, ¿sí? Incluido aquellos para que la ley exija la intervención personal del interesado. Nadie, escuchen bien, nadie puede ser obligado a ejercer su capacidad jurídica mediante apoyos. O sea, si tiene un apoyo, no lo pueden forzar, salvo lo señalado en el artículo que viene, ¿no? También. Ok. La autoridad jurisdiccional, en casos excepcionales, puede determinar los apoyos necesarios para personas de quienes no se pueda conocer su voluntad por ningún medio y no hayan designado apoyos ni hayan previsto su designación anticipada, ¿sí? Y esto pasa, por ejemplo, puede ser una persona que no es necesario que sea de edad avanzada, puede ser una persona, por ejemplo, que entró en coma y sí está viva y a lo mejor puede llevar una vida después normal, pero en ese momento, pues no puede realizar algún acto jurídico porque no se puede conocer su voluntad, ¿no? Por ningún medio. Y además, a lo mejor no se le fue asignado un apoyo y no se haya con anticipación designado un apoyo. Lo va a tener que analizar el juez solamente como caso excepcional y él va a determinar el juez ese apoyo extraordinario, ¿sí? Es todo un tema, ¿eh? En verdad es todo un tema. Esta medida únicamente procederá después de haber realizado los esfuerzos reales, considerables, ¿sí? Tendrá que hacerse un estudio, un esfuerzo que se puede dar, por ejemplo, cuando pues hacer exámenes, ¿no? Exámenes médicos, exámenes psicológicos, cualquier tipo de examen. Todos los esfuerzos reales, considerables y pertinentes para conocer una manifestación de la voluntad de la persona. O sea, que si puedes tener su voluntad o no la puedes tener, ¿sí? Y de haberle presentado las medidas de accesibilidad y ajustes razonables y la designación de apoyos, y la designación de apoyos sea necesaria para el ejercicio y protección de sus derechos, ¿sí? Obviamente, ante un apoyo extraordinario deberá de existir una falta de ejercicio o una protección de derechos, ¿no? Y además, que sea necesaria. Obviamente esto tendrá se va a sostener con los esfuerzos que se realizaron reales, considerables y pertinentes para conocer la manifestación de la voluntad, ¿sí? Va a existir una forma de comunicarse, sí. Va a existir una forma de que sí puede manifestar su voluntad, sí, pero va a necesitar apoyo, ¿sí? Una cosa es apoyo y otra cosa que decida por la persona. Son dos cosas muy diferentes, ¿eh? El juez va a determinar un apoyo, pero no va a señalar que esa persona va a decidir por él, que eso ya sería un caso extraordinario, pero súper excepcional, ¿sí? Ya como ya les comenté. Ahora, si se hubiera realizado una designación anticipada, que puede también, aquí el código lo señala, puede haber, de apoyos estará en su contenido, ¿no? Que hay una designación anticipada. El procedimiento para la designación extraordinaria de apoyo se llevará a cabo ante la autoridad jurisdiccional civil o familiar, ante esos dos. En su caso, en forma sumaria, en una audiencia oral, en los términos de este código. Entonces, la designación de apoyo se va a llevar a cabo ante el juez civil o familiar, en su caso, y en forma de juicio sumario. Eso ya lo vimos. Acuérdense del juicio sumario.
¿Cuál era una de las características? A ver si alguien se acuerda de cuál era una de las características del juicio sumario. A ver si estuvieron en mi conferencia. Los veo en el chat. ¿Cuál era una de las características que vimos en juicio sumario? Y lo acabamos de ver hace 2 conferencias. De todo modo, vamos a ver al final. La autoridad jurisdiccional determinará a la persona o personas de apoyo sobre la base de la voluntad y preferencias de la persona manifestadas previamente. O sea, la persona puede manifestar, yo quiero que me cuide él o que me apoye él, no él. Quiero que me apoye ella, no ella. O sea, la persona va a hacer su manifestación de voluntad de elegir quién va a apoyarla, ¿sí? Su preferencia la va a tomar, es la primordial, la figura del apoyo extraordinario. La persona va a decidir, ¿sí? Determinará a la persona o personas de apoyo tomando en cuenta la relación de convivencia, de confianza, de amistad, de cuidado, de parentesco que existe entre ellos. Pero la persona va a elegir, no el familiar, no el amigo, no esto, sino simplemente la persona. Y esto va de que, pues ya sabemos, la interdicción ya se acabó. Vámonos, ya se declaró inconstitucional. Entonces ya no va a operar así. ¿Cómo va a operar este apoyo extraordinario? Bueno, pues que la persona, por propia voluntad, por su propia preferencia, va a determinar cuál va a ser la persona o personas que la va a apoyar. Y obviamente, pues se toma en cuenta, porque pues puede ser un familiar o puede ser un amigo o una amiga. Él va a elegir. Y eso se pone bien interesante. Escuchamos la opinión del Ministerio Público, la autoridad competente de la entidad federativa. Tendrá que pedirse su opinión, que también, ¿sí? Pero se va a privilegiar lo que la persona manifieste su voluntad y su preferencia. Eso es lo que se va a privilegiar. Ahora, ¿qué pasa si de no existir ninguna de las personas anteriores o cuando ninguna acepte el cargo? Se designará a una persona física o moral del registro de personas morales que proveen apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de conformidad con la regulación del Código Civil respectivo. Entonces, imagínense que no hay nadie. Bueno, el juez va a determinar que sea una persona física o moral que esté dentro del registro de personas morales que para que provee el apoyo. Va a buscar a quién lo pueda apoyar, ¿sí? Cuando no haya nadie. Ahora, cualquier persona, fíjense, cualquier persona podrá solicitar la designación judicial extraordinaria de apoyo, cualquier persona. Corresponderá a la autoridad jurisdiccional allegarse de la información necesaria con base en que, uno, la imposibilidad de conocer la voluntad, preferencias, medio, modo y forma de comunicación. Cuando todo esto no se pueda conocer, cualquier persona puede ir con una autoridad jurisdiccional a solicitar el apoyo extraordinario, ¿sí? O sea, cuando no se pueda conocer. Bien. Dos, el riesgo para su salvaguarda de los derechos, el patrimonio, la integridad personal o la vida. O sea, que esté en riesgo esa parte. Por eso se va a pedir el apoyo, porque está en riesgo. La realización de esfuerzos reales, considerables y pertinentes, incluyendo la implementación de ajustes razonables, para que la persona manifestara su voluntad y preferencias, sí que estos resultarán eficaces, ¿sí? Se estableció la forma de poder haber comunicación, no lo logran, tendrá que entrar otras instituciones aquí para poder determinarlo. Y obviamente tendrán que ser las instituciones que determinen, bueno, sí puede decir su voluntad, no puede, puede comunicarse, no puede comunicarse, ¿sí? Y tendrá que haber una implementación de ajustes necesarios, ¿sí? Muy importante. La autoridad jurisdiccional de manera fundada y motivada determinará en la resolución
la temporalidad, alcances y responsabilidades de la persona designada como apoyo, así como a las salvaguardias e informes a la autoridad administrativa competente que en su caso proceda. La designación judicial de apoyo no puede otorgarse por actos personalísimos, o sea, que la persona vaya y lo pida, ¿sí? O sea, tendrá que hacerlo, obviamente, en acompañamiento de todo lo que acabamos de mencionar, un estudio, análisis, algunos peritajes médicos, peritajes psicológicos. O sea, detrás de esto hay un conjunto de cosas, actos que hay que hacer para poder llegar a la designación. Ok. La persona judicialmente designada como apoyo tendrá la encomienda de realizar su mandato de acuerdo con la mejor interpretación posible de lo que fuera la voluntad y preferencias de la persona. O sea, no nada más basta que se designe a la persona, sino que esa persona que quede judicialmente designada como apoyo extraordinario tendrá que hacer todo lo que la voluntad quiera la persona, o sea, dentro de lo, bueno, la mejor interpretación tendrá que hacer para saber cuál es la voluntad de esa persona y cuáles son sus preferencias, que es lo que va a tener que primero conocer, o si ya las conoce, las va a tener que respetar, ¿sí? De conformidad a las fuentes conocidas de la información que resulten pertinentes, incluida la trayectoria de la vida de la persona, sus valores, tradiciones y creencias. Previas manifestaciones de la voluntad y preferencias en otros contextos. Información con la que cuente de personas, confianza y tecnologías presentes y futuras. Conocer lo que las preferencias y la voluntad de la persona, hacer una interpretación lo más cercano posible. Y no nada más entenderlo, sino también hacerlo. O sea, ese es otro punto ahí importante. La persona designada judicialmente como apoyo está obligada a hacer esfuerzos constantes dentro de sus posibilidades durante su encargo para conocer la voluntad y preferencias de la persona apoyada. Debe de conocer, y no solamente conocer, sino aplicarlo, ¿sí? Como yo les dije, la voluntad y las preferencias de la persona que va a apoyar. Ese tema es muy importante. En caso de que llegue a conocer la voluntad y preferencia de la persona, quien haya sido designada como apoyo, está obligado a dar aviso inmediato a la autoridad jurisdiccional para que se revoque o modifique la presente designación, ¿sí? Entonces, bueno, existe una revocación, una modificación dentro de la designación de apoyos extraordinarios judiciales, sí lo saben. Puede haber una revocación, como así puede haber una modificación. La autoridad jurisdiccional deberá establecer revisiones periódicas, habrá revisiones periódicas determinadas para verificar que la persona designada cumple con su mandato de conformidad a los parámetros establecidos en la designación extraordinaria, la pertinencia para su continuación o modificación. Para dichos efectos, la autoridad jurisdiccional podrá auxiliarse de las autoridades administrativas competentes. Se tendrán que meter informes mensuales o cada 3 meses. Se realizarán visitas a donde se encuentra esta persona físicamente. ¿Qué es lo que ha hecho la persona designada para identificar las voluntades y las preferencias de la persona que está recibiendo el apoyo? ¿Cómo los ha aplicado? O sea, no es nada más así, ya te doy la autorización y ya te dan y vete, no. O sea, es un tema muy delicado. Y por ende, pues van a entrar diferentes autoridades, van a entrar autoridades, que es cómo está de salud, si ha comido bien. No sabemos si has recibido cuestiones médicas. Acuérdense que este tipo de personas no te va a decir, ay, me duele mi estómago, me duele el brazo, me duele el pie, me dio gripa. O sea, no hay comunicación. ¿Cómo tendrá que realizarse un estudio médico, no? ¿No? Entonces, ese es todo un temazo, ¿eh? En verdad. Además de verificar la preferencia de manera directa que se sigue vigente en la situación que dio lugar a la designación de apoyos,
y que aún no se puede conocer la voluntad y preferencias de la persona por cualquier medio, modo y formato de comunicación. Se va a primordiar lo que yo pienso, esto de apoyo extraordinario, se va mucho a enfocar cuando la persona, yo creo que ahí el juez va a ser muy incisivo en eso. A ver, ¿tiene voluntad y conoce sus preferencias, sí o no? No, pues que sí. Ah, entonces ahí como que va a dudar en dar el apoyo extraordinario. O no, no sabe que no se puede conocer su voluntad ni tampoco se puede conocer sus preferencias. Ok, ahí es cuando se abre la puerta. Porque va a mandar traer peritos de aquí, peritos de allá y todo el rollo, ¿eh? Y además la persona que desea designada, pues tiene la gran tarea de poder conocer, bueno, cuál es su voluntad y cuáles son sus preferencias. Y eso también es todo un tema. Y no, espérense, el cuidado médico, el cuidado de salud, la alimentación, la recreación. ¿Qué tal si necesita estar llevando terapias de algún otro tipo? Citas médicas. Entonces, es todo un detalle esto. Cualquier persona que tenga prueba de que la persona designada judicialmente como apoyo no está actuando de conformidad, por ejemplo, cualquier persona que tenga una prueba que no está haciendo su chamba, el designado judicialmente, con la mejor interpretación posible de la voluntad y preferencia de la persona apoyada, estará autorizada a poner este hecho de conocimiento al juez, quien deberá tramitar por vía incidental, ¿sí? Para realizar las diligencias y corroboraciones pertinentes a fin de adoptar las medidas correctivas y, en su caso, incluida la posibilidad de remover a la persona designada como apoyo. Entonces, si una persona, cualquier persona, tiene pruebas de que la persona designada como apoyo extraordinario judicialmente no está actuando de conformidad, no está interpretando la voluntad y las preferencias de la persona apoyada, vía incidental, informa al juez y el juez puede determinar dos cosas: medida correctiva o remueve a la persona designada como apoyo. ¿Sí? Es importante que lo tenga. En ningún caso se podrá tramitar ante fedatario público asuntos no contenciosos en los que se involucre la designación extraordinaria de apoyo para el ejercicio de capacidad jurídica, salvo en aquellos asuntos autorizados para la autoridad judicial competente. ¿Sí? La autoridad jurisdiccional no puede designar como apoyos a las personas que tengan conflicto de intereses con la persona apoyada. O sea, sí puede haber familiares y todo, pero puede haber un conflicto de interés. ¿Sí? Y sobre todo cuando hay mucho dinero de por medio. Ahí sí es todo un tema, ¿eh? No será considerado como conflicto de intereses la simple relación de parentesco, no, que tenga la persona apoyada con que proporcione el apoyo. O sea, no, el conflicto de interés no va por el hecho de que sean familiares, no. Puede haber un conflicto de interés empresarial, económico, o un conflicto de intereses por a lo mejor que hay bienes inmuebles, ¿no? También va a depender cuando pues, haya dinero. Se entiende que existen conflictos de intereses cuando la situación es laboral, personal, profesional, familiar o de negocios, ¿sí? También puede ser de ese tipo, también. Puede llegar a afectar el desempeño de sus decisiones imparciales y objetivas en sus funciones de apoyo. Entonces eso nos llama a decir que la persona designada para hacer el apoyo extraordinario vía judicial y además jurisdicción voluntaria, digo, para que nos vayamos haciendo el detalle, que puede ser por jurisdicción voluntaria, pues no tenga un conflicto de interés por un trabajo, por el ambiente profesional, negocios o también un conflicto en cuestiones familiares, ¿sí? No podrá ser designado para esas funciones. En verdad es un tema y bueno, vean que les preguntaba, ¿no? Les preguntaba cuál creen ustedes que pueda haber una jurisdicción voluntaria en la cual no existiera una persona diversa. Pues, ¿qué creen es esta? Entonces ya contestamos la tercera pregunta. Bueno, muchísimas gracias por su atención. En verdad les agradezco muchísimo su participación en la conferencia.
La próxima conferencia ya vamos a hablar del juicio, ya vamos a entrar en procedimiento de juicio, pero la tengo que preparar bien porque pues ya tengo que regresarme un poquito para que queden bien las conferencias. Y bueno, ya nos metemos en materia más procesal todavía. En verdad, muchísimas gracias. Les deseo un excelente día. No sé si mañana lo tengamos, bueno, pero voy a hacer todo lo posible porque mañana lo tengamos. Quiero conferencias mañana, sábado y domingo, o sea que todos los 3 días. Así, vamos a estar trabajando mucho este fin de semana. En verdad, muchísimas gracias y les deseo lo mejor del mundo. Permítanme un momento, por favor. Permítanme un momento, por favor. Gracias.